Los parques temáticos de Disney son conocidos como los lugares más mágicos del mundo, donde la fantasía se hace realidad y millones de visitantes crean recuerdos inolvidables. Sin embargo, detrás de las luces brillantes, los personajes icónicos y las atracciones emocionantes, existe un lado oscuro que pocos conocen. A lo largo de los años, varios accidentes trágicos han ocurrido dentro de los parques de Disney, resultando en lesiones graves y, en algunos casos, en fallecimientos. El 14 de agosto de 1979, Cheryl Ann Hoffman, de 31 años, visitó Disneyland con su familia y decidió probar la atracción Space Mountain, una montaña rusa que simula un viaje espacial. Durante el recorrido, Cheryl comenzó a sentirse mal. Al regresar al área de desembarque, no pudo salir del vehículo por sí sola. Los empleados, al notar su condición, le indicaron que permaneciera sentada mientras retiraban el carro de las vías. No obstante, debido a una falla de comunicación, el vehículo fue enviado a otra vuelta más en la ruta. Al regresar por segunda vez, Cheryl estaba semiconsciente y fue llevada de inmediato al hospital, donde entró en coma y falleció una semana después. La autopsia reveló que Cheryl tenía un tumor cardíaco sin diagnosticar. Se cree que los movimientos bruscos de la montaña rusa desplazaron el tumor, ocasionando complicaciones fatales. Ricky Lee Llama era un joven de 16 años que residía en Hawthorne, California, y falleció el 21 de agosto de 1967 durante una visita a Disneyland. Sufrió un accidente mortal en la atracción People Mover en Tomorrowland. Según los relatos, Ricky desobedeció las instrucciones de seguridad y salió de su carro mientras la atracción pasaba por un túnel. Al intentar saltar de un carro a otro, resbaló y fue aplastado bajo las ruedas de los carros que se acercaban. Se informa que fue socorrido, pero no resistió las lesiones sufridas. El incidente llevó al parque a implementar medidas más seguras para impedir que los visitantes salieran tan fácilmente de los carros en movimiento, evitando así este tipo de tragedia. En junio de 2024, Bonnie Mavis Lear, una empleada de 60 años de Disneyland, falleció tras caerse de un carrito de golf en movimiento y golpearse la cabeza. El incidente ocurrió en una zona restringida del parque, donde Bonnie trabajaba como administradora del exclusivo Club 33, un restaurante y lounge para miembros ubicado en el área de New Orleans Square. Según los relatos, Bonnie estaba sentada en un asiento orientado hacia atrás, en el carrito de golf, cuando el vehículo pasó por una irregularidad en el camino. Al intentar sujetarse de la barandilla, esta cedió, provocando que cayera y sufriera un traumatismo grave en la cabeza. Fue llevada de inmediato al hospital, pero lamentablemente falleció 2 días después debido a las heridas. Ken Potrock, presidente del Disneyland Resort, expresó sus condolencias, afirmando: "Estamos con el corazón roto por la pérdida de Bonnie y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a todos los que la querían". El Departamento de Policía de Anaheim inició una investigación para aclarar las circunstancias del accidente y no se ha divulgado información oficial adicional hasta el momento. El 4 de junio de 1983, Philip Strauhan, un joven de 18 años de Albuquerque, Nuevo México, celebraba su graduación en el Disneyland Resort, en California. Durante la noche, él y un amigo accedieron a una zona restringida en Frontierland y tomaron una balsa de mantenimiento motorizada sin permiso. Al regresar, la balsa chocó contra una roca, lanzando a Philip al agua. Su amigo logró llegar a la orilla y alertó a la seguridad del parque. Los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Philip en el agua, pero fue declarado sin vida en el lugar. El fallecimiento de Philip Strauhan mostró la importancia de respetar las áreas designadas y las normas de seguridad en los parques temáticos, con el fin de garantizar la seguridad de todos los visitantes.
Anislav Barbanov, de 30 años. Era un doble que trabajaba en el espectáculo Indiana Jones Epic Stunt Espectacular en Walt Disney World, en Orlando, Florida. El 17 de agosto de 2009, durante un ensayo para el espectáculo, Barbanov sufrió lamentablemente un accidente mortal al practicar una voltereta acrobática. Fue llevado al hospital, pero desgraciadamente no superó las lesiones y falleció esa misma noche. El Indiana Jones Epic Stunt Espectacular es un espectáculo en vivo que recrea escenas de acción de las películas de Indiana Jones, destacando secuencias de lucha y acrobacias complejas. El show fue inaugurado en 1989 y rápidamente se convirtió en una atracción popular del parque. La muerte de Barbanov enfatizó los riesgos asociados con las actuaciones de dobles, incluso en ambientes controlados como los parques temáticos. Se llevaron a cabo investigaciones posteriores para evaluar y mejorar las medidas de seguridad en los espectáculos en vivo del parque. Se dice que este incidente fue el tercer fallecimiento de un empleado de Walt Disney World en un periodo de 7 semanas. Previamente, un operador de monorraíl falleció en una colisión entre trenes y otro doble murió tras una caída durante una presentación inspirada en la película Piratas del Caribe. Este periodo fue, sin duda, uno de los más turbulentos y polémicos de la historia del parque. El 24 de diciembre de 1998, Luann Faye Dawson, de 33 años, y su esposa, Liu Thuy Vuong, de 43 años, ambos de Duval, Washington, se encontraban en Disneyland para celebrar las fiestas de fin de año. Durante la mañana, mientras se preparaban para abordar la atracción Columbia Sailing Ship, tuvo lugar un incidente trágico. Mientras el barco se aproximaba al muelle, una cuerda de amarre se soltó, arrancando un cabo metálico, un dispositivo utilizado para asegurar cuerdas, de la cubierta de la nave. El cabo salió disparado por el aire y golpeó a Luann Faye Dawson en el rostro, causándole una hemorragia cerebral y fracturas en el cráneo. Su esposa sufrió lesiones faciales graves y una empleada de Disney, Christine Carpenter, también fue alcanzada, con heridas en el pie y el tobillo izquierdos. Luann Faye Dawson fue trasladado al centro médico de la Universidad de California en Irvine, donde fue declarado con muerte cerebral al día siguiente. Fue desconectado del soporte vital el 26 de diciembre de 1998. Su esposa, Liu Thuy Vuong, permaneció hospitalizada en estado grave, pero mostró mejoría tras una cirugía reconstructiva y fue llevada a una habitación privada. Posteriormente, ella y la familia demandaron a Disneyland, resultando en un acuerdo financiero significativo. Este incidente fue el primero con resultado fatal relacionado con atracciones en el parque desde 1984 y dio lugar a una investigación detallada. Las conclusiones apuntaron a una capacitación deficiente de los empleados y a prácticas de mantenimiento inadecuadas como factores que contribuyeron a la tragedia. Como se mencionó anteriormente, el 7 de marzo de 1981, Melanchthon Christian Mel Jorba, un joven de 18 años de Riverside, California, fue asesinado a puñaladas en Disneyland, marcando el primer homicidio en los 25 años de historia del parque. El incidente ocurrió durante una fiesta privada organizada por la empresa Roar Corporation. Jorba estaba acompañado de amigos cuando se vio envuelto en una disputa con James O'Driscoll, de 28 años, de San Diego. Según se informa, la confrontación comenzó después de que O'Driscoll acusara a Jorba de acosar a su novia. Durante la pelea en la zona de Tomorrowland, O'Driscoll apuñaló a Jorba en el corazón con un cuchillo. Tras el ataque, hubo un retraso significativo en la asistencia médica. Testigos relataron que pasaron entre 20 a 25 minutos antes de que el equipo de primeros auxilios del parque llegara al lugar. En lugar de llamar a paramédicos externos, de acuerdo con la política del parque, Jorba fue transportado en una camioneta de Disneyland al hospital Palm Harbor, a unos 3 kilómetros de distancia. Llegó al hospital alrededor de las 10:20 de la noche, aproximadamente 20 minutos después del apuñalamiento, pero no sobrevivió a las lesiones. La familia de Jorba demandó a Disneyland por negligencia, alegando fallas en la seguridad y en la atención médica. En 1986, un jurado otorgó a la familia una compensación de $600,000. James O'Driscoll fue posteriormente condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 16 años de prisión.
El 7 de marzo de 1987, Saleesi Tai, de 15 años, residente de Inglewood, California, fue fatalmente herido de bala en el estacionamiento de Disneyland en Anaheim. El incidente ocurrió tras un desacuerdo entre dos grupos de jóvenes, desembocando en una pelea que resultó en la muerte de Tai y en lesiones a otro adolescente. Keleti Naea, de 18 años, de Santa Ana, fue arrestado bajo sospecha de homicidio. La pelea comenzó con un intercambio de palabras que escaló hasta un enfrentamiento físico, durante el cual Naea efectuó varios disparos, impactando a Tai en la espalda. Tai fue trasladado al centro médico de la Universidad de California en Irvine, pero fue declarado sin vida. Otro joven, de 14 años, fue rozado por una bala perdida en su brazo derecho, recibió atención médica y fue dado de alta. Este fue el segundo homicidio registrado en los 31 años de historia del parque. El primero ocurrió en 1981, cuando Melce Yorba, de 18 años, fue apuñalado en la atracción Tomorrowland tras un altercado con otro visitante. En 2009, José Martínez, un hombre con discapacidad, quedó atrapado durante unos 30 minutos en la atracción It's a Small World de Disneyland, después de que una falla técnica interrumpiera el funcionamiento del juego. Debido a su condición física, Martínez no pudo ser evacuado de inmediato, quedándose en el lugar mientras la música característica de la atracción se repetía. Martínez demandó a Disneyland, alegando que la experiencia le causó angustia y sufrimiento. El tribunal falló a su favor, otorgándole una indemnización de $8.000. Este hecho fue importante para evidenciar la relevancia de protocolos de evacuación adecuados para visitantes con necesidades especiales, lo que llevó a Disneyland a revisar y reforzar sus procedimientos de seguridad para garantizar el bienestar de todos. El 14 de septiembre de 1985, Jennifer F. Reid, una niña de 7 años de Torrance, California, falleció tras ser atropellada por un autobús en el estacionamiento principal de Disneyland, en Anaheim. El incidente sucedió a última hora de la tarde, mientras Jennifer cruzaba el estacionamiento acompañada de su tío. Durante la travesía, se cayó junto a un autobús de turismo proveniente de Santa Bárbara y fue alcanzada por las ruedas traseras del vehículo. Las autoridades señalaron que el conductor del autobús no fue sancionado, pues se confirmó que realmente no podía ver a la niña y no tuvo la culpa del accidente. Los padres de Jennifer estaban de campamento, aprovechando que la hija había ido a pasear con el tío sin conocer la tragedia hasta que las autoridades se lo informaron después. El 6 de julio de 1996, David Joseph Daigle, un hombre de 23 años, falleció tras caerse desde el piso 14º del Disneyland Hotel, en Anaheim, California. Daigle, quien había sido liberado de una casa de reinserción social el 30 de junio de ese año, no era huésped del hotel y, al parecer, escaló varios balcones antes de caer. Las autoridades no encontraron ninguna nota que indicara un posible atentado contra su propia vida en el lugar. Después de la caída, la policía y los equipos de rescate llegaron y lo encontraron ya sin vida. Se iniciaron investigaciones para descubrir qué pudo llevar a Daigle a tomar esa decisión, pero a pesar de muchas conjeturas acerca de un posible consumo de drogas, no se divulgó nada oficial. Philip Doyle, un empleado de larga trayectoria en Disneyland, lamentablemente se desmayó y falleció mientras trabajaba en el año 2011. Doyle, quien se dedicaba a los servicios de alimentación, realizaba una entrega poco después de la 1 de la tarde, desde una cocina cerca de la atracción Piratas del Caribe, y tardó más de lo habitual. Sus compañeros se preocuparon al ver que no regresaba enseguida, hasta que los paramédicos de Anaheim recibieron una llamada a la 1:18 de la tarde y lo encontraron en un baño en la parte trasera del parque, donde su respiración era muy superficial y, lamentablemente, murió. Fue llevado a un hospital, pero falleció pocos minutos más tarde. Los administradores del parque y todo el equipo que trabajaba con Doyle lamentaron profundamente lo ocurrido y anunciaron que darían todo el apoyo necesario a la familia.
En noviembre de 2007, Karen Price, una empleada de 63 años del parque Disney's Animal Kingdom, sufrió un accidente mortal mientras trabajaba como asistente en la montaña rusa Primeval Whirl. Durante sus labores, fue golpeada por uno de los vehículos en movimiento de la atracción y cayó desde una plataforma elevada, lo que le provocó graves lesiones en la cabeza. Aunque al principio se encontraba consciente y comunicativa, su estado de salud empeoró en los días siguientes, llevándola a fallecer el 29 de noviembre de 2007. Tras el incidente, Disney implementó modificaciones en Primeval Whirl, incluida la instalación de sensores para detectar la presencia de empleados en zonas restringidas y detener el movimiento de los vehículos, con el fin de prevenir accidentes similares en el futuro. Además, investigaciones posteriores resultaron en la imposición de multas a Disney por violaciones de seguridad relacionadas con el accidente. En agosto de 2009, Mark Priest, un actor de 47 años, sufrió un accidente durante una presentación del espectáculo Captain Jack Sparrow's Pirate Tutorial en el parque Magic Kingdom, en Walt Disney World, Florida. Mientras se simulaba una pelea de espadas, Priest resbaló en una parte mojada del escenario y chocó contra una pared, ocasionándole lesiones graves, incluida una vértebra fracturada en el cuello y un corte profundo en el cuero cabelludo, que requirió 55 puntos. Aunque inicialmente parecía estar mejorando, Priest presentó complicaciones y falleció 4 días después del incidente, el 10 de agosto de 2009. El trágico suceso evidenció los riesgos de las presentaciones en vivo y condujo a revisar los protocolos de seguridad en espectáculos de acción en los parques temáticos. El 8 de julio de 1974, 9 días después de la inauguración de la atracción America Sings en Disneyland, Deborah Gale Stone, una joven de 18 años, perdió la vida en un trágico accidente. Se desempeñaba como presentadora en la atracción cuando fue aplastada accidentalmente entre una pared fija y una pared móvil del teatro giratorio donde se realizaba el espectáculo. El incidente ocurrió durante una pausa de 45 segundos entre las presentaciones, cuando el equipo se desplazaba entre los escenarios. Deborah quedó atrapada entre la pared móvil y la pared fija, lo que le causó la muerte. Un testigo escuchó sus gritos y alertó a los empleados, pero, lamentablemente, ella ya había fallecido a consecuencia de las heridas, algo que se consideró terriblemente trágico y conmocionó a todos los presentes. Los padres de la joven demandaron a Disney, que llegó a un acuerdo confidencial con la familia. Después del accidente, Disneyland cerró temporalmente la atracción para efectuar modificaciones de seguridad, incluidas luces de advertencia y la remodelación de las paredes para que se separaran en caso de emergencia. La atracción reabrió 3 días más tarde y funcionó hasta 1995. El 2 de abril de 2012, Christopher Tran, un joven de 23 años, residente en Santa Ana, California, fue hallado sin vida cerca de la esquina noroeste del estacionamiento principal de Disneyland, conocido como Mickey and Friends Parking Structure. Un oficial de control de tráfico del Departamento de Policía de Anaheim lo descubrió alrededor de las 9:30 de la mañana. Aunque no hubo testigos presenciales del hecho, las autoridades llevaron la investigación de forma confidencial y no se reportó ninguna causa oficial, por lo que sigue siendo un misterio hasta hoy. Se rumoraba que podría haber resbalado o incluso que alguien lo hubiera empujado, pero nada fue confirmado por las autoridades. El 18 de febrero de 2023, Marnie Schoenfeld, una mujer de 46 años de Scottsdale, Arizona, falleció tras caer de la estructura de estacionamiento Mickey and Friends en Disneyland, en Anaheim, California. Schoenfeld fue encontrada en el suelo a última hora de la tarde por las autoridades. La policía se esforzó por mantenerla con vida, hasta que los paramédicos la llevaron de urgencia a un hospital de la región, donde fue declarada sin vida. En una entrevista, su esposo, muy afectado, afirmó que ella era una madre muy cariñosa para la hija de la pareja y una gran esposa, por lo que esperaba una explicación de lo sucedido. Sin embargo, las investigaciones son confidenciales y no se ha divulgado información adicional. Desde que se inauguró en 2000, han ocurrido varios fallecimientos en la estructura de estacionamiento de 7 pisos Mickey y Amigos de Disneyland. El garaje es una de las instalaciones de estacionamiento más grandes del país y puede recibir a más de 10.000 vehículos. No olvides suscribirte para ver más videos como este.